Mientras Estados Unidos y China se disputan el liderazgo global, un tercer jugador ha quedado fuera del tablero: Europa. El continente que inventó la modernidad hoy no puede fabricar sus propios chips, ni pagar su energía, ni retener a su juventud. Y la pregunta es brutal: ¿estamos viendo el fin del poder europeo o el comienzo de su desaparición? Durante siglos, Europa fue el corazón de la civilización moderna. Desde las revoluciones industriales hasta el nacimiento del capitalismo, el sistema financiero, la ciencia, la cultura y las instituciones que hoy rigen el planeta salieron de ahí. Pero hoy, algo ha cambiado. Europa ya no marca el rumbo, lo sigue. En apenas 2 décadas, su peso económico global se ha reducido casi a la mitad. Y lo más preocupante, su declive no es solo económico, es también demográfico, energético y mental. El PIB europeo representa hoy menos del 15% de la economía mundial. En 1980 era el 30%. El continente que un día gobernó los océanos y las colonias, ahora depende de energía importada, de tecnología extranjera y de decisiones que se toman a miles de kilómetros. En 2022, Alemania, el motor económico europeo, entró en recesión técnica por primera vez en 2 décadas. La industria automotriz, símbolo de su poder, lucha por sobrevivir ante la revolución eléctrica dominada por China. Mientras tanto, Italia y Francia acumulan una deuda pública récord, y España enfrenta una generación entera atrapada en empleos precarios. Pero el verdadero problema de Europa no es económico, es que ya no cree en su propio futuro. Europa envejece a un ritmo alarmante. Hoy, 1 de cada 5 europeos tiene más de 65 años. Para 2050 será 1 de cada 3. Y mientras el continente se llena de jubilados, sus jóvenes, los que deberían construir el futuro, se marchan. Miles de ingenieros, médicos y programadores europeos trabajan ya en Estados Unidos, Canadá o Asia. No porque quieran irse, sino porque sienten que Europa se ha convertido en un lugar sin oportunidades. El envejecimiento no solo afecta la economía, afecta la innovación. Sociedades envejecidas tienden a ser más conservadoras, más reacias al cambio y menos dispuestas a arriesgar. Y eso, en la era de la inteligencia artificial y la disrupción tecnológica, es una sentencia. Durante décadas, Europa construyó su prosperidad sobre un pacto silencioso: energía barata de Rusia, manufacturas de China y protección militar de Estados Unidos. Pero tras la guerra en Ucrania, ese equilibrio se rompió. La dependencia del gas ruso reveló una verdad incómoda: Europa no controla la base de su sistema productivo. El continente más avanzado del mundo no puede mantener encendidas sus fábricas sin energía extranjera. Alemania, por ejemplo, pasó de tener la electricidad más barata de Europa a una de las más caras del mundo. Las industrias químicas, del acero y del automóvil están cerrando plantas o trasladándose a Estados Unidos, donde la energía cuesta la mitad. Y mientras Europa discute sobre burocracia y regulaciones, sus empresas más competitivas se van. El declive no es uniforme. Existe una Europa del norte rica y productiva, y otra del sur endeudada y frágil. Alemania y Países Bajos exportan. España, Italia y Grecia importan deuda. El resultado es un continente dividido. Un norte que impone su política económica, y un sur que sobrevive entre recortes y subsidios. La Unión Europea prometió ser un proyecto de unión, pero se ha convertido en un tablero de intereses nacionales enfrentados. Mientras tanto, Europa del Este intenta recuperarse del pasado comunista y equilibrar su posición entre Occidente y Rusia. Y en medio de todo, el Reino Unido, una de las potencias históricas del continente, decidió irse. El Brexit no fue el inicio del declive, pero sí una señal de que la idea de Europa ya no inspira como antes. Si el siglo XIX fue de las fábricas y el XX de la industria, el XXI es de la tecnología. Y aquí Europa no lidera, sobrevive.
De las 20 mayores empresas tecnológicas del mundo, ninguna es europea. Los datos, la inteligencia artificial, la computación cuántica o los semiconductores están dominados por Estados Unidos, China y, en menor medida, Corea o Japón. Europa, mientras tanto, se concentra en regular lo que otros crean. Reglamentos como el GDPR o la Ley de Mercados Digitales son importantes, pero no generan innovación. Europa se ha convertido en el árbitro del partido, no en el jugador. La consecuencia es clara. Cada vez depende más de tecnologías que no controla. Y cuando un continente no controla su tecnología, tampoco controla su futuro. Muchos economistas coinciden. El mayor enemigo de Europa es su propio sistema, la burocracia. Un entramado de regulaciones, impuestos y decisiones políticas que ahoga la innovación y paraliza el emprendimiento. Crear una empresa en Europa puede tomar meses, en Asia, días. Invertir en tecnología exige permisos, licencias y reglas que cambian según el país. El resultado: las startups más prometedoras terminan mudándose a Silicon Valley o Singapur. Europa forma talento, pero no sabe retenerlo. Financia la educación de los cerebros que luego hacen millonarias a las empresas americanas. Durante 70 años, Europa se acostumbró a vivir bajo el paraguas militar de Estados Unidos, y eso tuvo un costo: la pérdida de independencia estratégica. Hoy, la OTAN es la fuerza que protege al continente. Pero sin Estados Unidos, Europa quedaría vulnerable. La guerra en Ucrania lo demostró. Sin Washington, Kiev habría caído en semanas. Mientras China construye su ejército tecnológico y Rusia desafía las fronteras, Europa sigue confiando en acuerdos diplomáticos. Pero la diplomacia sin fuerza no es poder, es esperanza. Quizás el problema más profundo de Europa no esté en sus números, sino en su mentalidad. Europa se volvió cómoda. Después de medio siglo de paz y bienestar, olvidó que la competencia global no se detiene. Mientras Asia trabaja 60 horas por semana y lanza startups cada mes, Europa debate sobre normativas, pensiones y subsidios. Y aunque la calidad de vida europea sigue siendo alta, su capacidad de liderar se apaga. Ya no se trata de vivir mejor, sino de mantenerse relevante. ¿Está todo perdido? No. Europa aún conserva las mejores universidades, una infraestructura de primer nivel, una clase media sólida y un enorme capital cultural. Pero necesita reinventarse. Necesita jóvenes que no se conformen con un sistema que premia la estabilidad y castiga el riesgo. Necesita políticas que incentiven la innovación, que reduzcan la burocracia y que atraigan inversión real. Y sobre todo, necesita recuperar algo que hace mucho perdió: la fe en su propio futuro. Porque un continente sin ambición termina siendo un museo. Hermoso, sí, pero sin vida. Europa fue la cuna del progreso, del pensamiento y del poder global. Hoy corre el riesgo de convertirse en espectadora de la historia que una vez escribió. El siglo XXI ya comenzó, y no espera a nadie. Mientras otros construyen el futuro, Europa debate sobre cómo proteger el pasado. Y si no despierta pronto, el viejo continente podría convertirse, definitivamente, en el continente del ayer.